En una oscura esquina de Internet, donde las transacciones no dejan rastro y las promesas de riquezas digitales atraen a los más audaces, surge una leyenda. Un NFT codiciado por coleccionistas no por su valor, sino por la sombra de muerte y desgracia que deja a su paso. Nadie sabe su verdadero origen, pero quienes lo poseen enfrentan un destino que desafía la razón. Algunos aseguran que su código está maldito, otros creen que es la llave a un reino digital que nunca debió ser explorado. ¿Te atreverías a comprarlo? Una vez que lo tengas, no podrás deshacerte de él sin pagar un precio. En 2023, el mercado de NFTs alcanzó su punto más oscuro. Lo que comenzó como una fiebre especulativa por arte digital y objetos coleccionables, se transformó en un vasto ecosistema lleno de fraudes, estafas y misterios. Para Álvaro Muñoz, un joven programador y entusiasta de las criptomonedas, los NFTs representaban algo más que dinero. Eran una puerta hacia la independencia financiera y el reconocimiento en un mundo que premiaba a los audaces. Una noche, mientras exploraba un foro clandestino conocido como la Cadena Negra, Álvaro encontró un post que destacaba entre el ruido habitual de promesas vacías. El título era directo: NFT exclusivo, solo para los valientes. La imagen que acompañaba el post era perturbadora: una figura humanoide de aspecto distorsionado, con ojos brillantes que parecían seguir a quien mirara la pantalla. El código QR en la descripción llevaba a un contrato inteligente en la blockchain, que solo podía ser accedido con una clave especial. Intrigado, Álvaro investigó más. El post afirmaba que el NFT era una obra de arte digital creada por un artista anónimo conocido como Evis. Pero lo que realmente lo diferenciaba era el rumor que lo rodeaba. Todos sus anteriores propietarios habían muerto en circunstancias inexplicables. Algunos habían desaparecido sin dejar rastro. Otros habían sido encontrados muertos frente a sus pantallas, con expresiones de puro terror en sus rostros. Álvaro, lejos de sentirse disuadido, vio una oportunidad. Si esto es verdad, el NFT podría valer millones solo por la controversia, pensó. Con algo de miedo, pero más curiosidad, siguió las instrucciones. La transacción le costó 0.5 ETH, un precio relativamente bajo considerando la exclusividad del activo. Al completar la compra, un mensaje apareció en su pantalla. Bienvenido, nuevo portador. Que tus días sean más largos que los de tus predecesores. Esa misma noche, Álvaro descargó el archivo del NFT en su computadora. La imagen en alta resolución mostraba detalles aún más inquietantes. La figura humanoide parecía estar formada por fragmentos de código binario, y en el fondo se distinguía un paisaje desolado, casi apocalíptico. Pero lo más perturbador era el leve parpadeo en los ojos de la figura. Álvaro pensó que se trataba de un efecto visual deliberado. Sin embargo, cuando apagó su monitor para ir a dormir, sintió una sensación extraña, como si algo o alguien lo estuviera observando desde la oscuridad de su habitación. Esa fue la primera noche que no pudo dormir. Los días siguientes trajeron consigo una serie de eventos inexplicables. Todo comenzó con pequeños fallos en su computadora. Archivos que parecían abrirse solos, códigos que se ejecutaban sin que Álvaro los iniciara. Al principio pensó que se trataba de un malware, pero un escaneo profundo de su sistema no mostró nada anormal. Aún así, la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Una noche, mientras revisaba el NFT, notó algo que no había estado allí antes. En la esquina inferior de la imagen, un texto pequeño y borroso apareció. Lo amplió cuidadosamente hasta hacerlo legible. Decía: «Ayúdanos». El corazón de Álvaro se aceleró. ¿Ayúdanos? ¿Quién es? ¿Qué significa esto?, pensó en voz alta. Intentó ignorarlo, convenciéndose de que era un truco del creador del NFT. Sin embargo, la situación escaló rápidamente. Esa misma madrugada, el sonido de notificaciones ininterrumpidas lo despertó. Su teléfono y computadora recibían mensajes de origen desconocido. Cada uno contenía una sola palabra: «Devuélvelo». Con manos temblorosas, Álvaro desconectó todos los dispositivos y se sentó en la oscuridad. Pero no estaba solo. En el reflejo de la ventana pudo ver una sombra detrás de él. Se volteó rápidamente, pero no había nadie. La figura del NFT seguía parpadeando en su mente, como si estuviera viva. La paranoia lo consumía. Intentó vender el NFT, pero ninguna plataforma lo permitía. Su código aparecía bloqueado, como si el contrato inteligente se hubiera cerrado solo. Y entonces comprendió:
No podía deshacerse de él. Era suyo hasta el final. La noche siguiente, el mensaje cambió. En la pantalla de su computadora, una única frase se mostraba en letras rojas. El siguiente eres tú. Esa noche, Álvaro no pudo pegar ojo. A pesar de haber desconectado todos sus dispositivos, seguía sintiendo una energía opresiva en su apartamento. Las sombras parecían moverse de manera antinatural, y los ruidos que venían de la calle parecían transformarse en susurros incomprensibles. Lo peor llegó alrededor de las 3 de la mañana, cuando un golpe seco resonó desde su sala de estar. Armado con un bate de béisbol que guardaba junto a su cama, Álvaro avanzó lentamente hacia la sala, sus pasos resonando en el suelo de madera. Al llegar, encontró su computadora encendida, a pesar de haberla apagado antes de irse a dormir. La pantalla mostraba la imagen del NFT, pero esta vez, la figura humanoide había cambiado. Ya no estaba sola. Ahora, varias siluetas difusas se formaban en el fondo del paisaje desolado, todas con miradas vacías que parecían dirigirse hacia él. Un zumbido bajo llenó la habitación, haciéndolo retroceder. La pantalla comenzó a parpadear y un nuevo mensaje apareció. No debiste quedártelo. De repente, la luz de su apartamento parpadeó, sumiéndolo en la penumbra. Cuando volvió a mirar la pantalla, algo lo heló hasta los huesos. Una grabación en tiempo real mostraba su propia sala de estar, con él mismo de pie frente a la computadora. Sin previo aviso, la cámara comenzó a girar hacia su espalda. Álvaro se dio la vuelta de inmediato, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, en la pantalla, una figura oscura se acercaba a él desde las sombras. El miedo lo paralizó. No supo qué más hacer que desconectar la computadora de un tirón. La pantalla se apagó, pero la sensación de ser observado no desapareció. Se sentó contra la pared, respirando agitadamente, mientras su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Pero algo dentro de él le decía que ya no se trataba de lógica, sino de algo más grande, más oscuro. A la mañana siguiente, decidió buscar ayuda. Publicó en foros de criptomonedas y en comunidades especializadas sobre NFTs, describiendo su situación de manera anónima. La mayoría de los comentarios se burlaban de él, llamándolo paranoico. Sin embargo, un usuario respondió con un mensaje enigmático. No es un NFT, es una puerta. Y la has abierto. El mensaje resonaba en la mente de Álvaro como una advertencia escrita con sangre. No es un NFT, es una puerta. ¿Qué puerta? ¿A dónde conducía? Se sentía atrapado en un laberinto de preguntas sin respuestas. Decidido a entender más, rastreó al usuario que había dejado el inquietante comentario. Descubrió que el perfil estaba asociado con un oscuro rincón del Internet, un servidor privado en el que se discutían mitos y leyendas tecnológicas. Con cierta reticencia, se unió al servidor. El canal principal estaba lleno de mensajes fragmentados sobre sucesos extraños, dispositivos poseídos, contratos inteligentes que parecían tener voluntad propia y algo conocido como la maldición de Ebis. Uno de los usuarios, con el nombre de Zero Zipper, parecía saber más que el resto. Álvaro le envió un mensaje directo describiendo su situación. La respuesta llegó casi de inmediato. Si tienes el NFT de Ebis, estás condenado. No se puede destruir ni transferir. Solo hay una forma de cerrar la puerta. Debes encontrar el fragmento perdido. Álvaro no entendió. ¿Fragmento perdido? Le pidió a Zero Zipper que explicara más, pero el usuario dejó de responder. Desesperado, comenzó a investigar más profundamente en los archivos del foro, descubriendo algo que lo dejó sin aliento. Ebis no era solo un artista anónimo. Era un colectivo de programadores que, según la leyenda, habían creado un arte digital vivo, un NFT que se alimentaba de las energías de sus propietarios, conectándolos a un dominio digital conocido como el vacío. Lo más perturbador fue descubrir que el NFT original estaba incompleto. Según los rumores, Ebis había dividido la obra en dos fragmentos. Uno estaba vinculado al NFT que Álvaro poseía, mientras que el otro había desaparecido, perdido en la vastedad de la blockchain. Esa misma noche, Álvaro sintió que algo había cambiado en su apartamento. El aire era más denso, y los ruidos electrónicos, como el zumbido de su router o el leve crujido de su computadora apagada, parecían formar un patrón, casi como si alguien estuviera susurrando a través de ellos. Entonces, ocurrió algo que lo dejó petrificado. Su monitor, aún desconectado, se encendió, mostrando nuevamente la figura humanoide.
Pero esta vez, ya no estaba en un paisaje desolado. Ahora, parecía estar en un espacio pixelado, lleno de colores oscuros y líneas distorsionadas. Y había algo más. El rostro de la figura se estaba transformando. Con cada segundo que pasaba, adquiría rasgos humanos, pareciéndose cada vez más a Álvaro. Un mensaje apareció en la pantalla. Encuentra el fragmento antes de que sea tarde. El mensaje se quedó fijo por unos segundos antes de que la pantalla se apagara nuevamente. Álvaro sintió que algo se movía detrás de él, pero cuando giró la cabeza, no vio nada. Respirando con dificultad, decidió actuar. Si había un fragmento perdido, debía encontrarlo antes de que este mal lo consumiera por completo. Los días siguientes se convirtieron en una frenética búsqueda. Álvaro rastreó todas las transacciones relacionadas con el contrato original del NFT, utilizando herramientas avanzadas de análisis de blockchain. Finalmente, encontró una pista, una dirección asociada con un usuario conocido como Ethergrave, alguien que, según los registros, había comprado un activo vinculado a EVIS hace más de un año. Contactó al usuario, pero no recibió respuesta. La dirección vinculada al contrato sugería que Ethergrave estaba ubicado en un remoto pueblo de montaña en España, llamado Valdelobos. Sin pensarlo dos veces, Álvaro reservó un vuelo y se dirigió hacia allí, llevando consigo su laptop y una sensación de que el tiempo se agotaba. Cuando llegó a Valdelobos, el pueblo estaba sumido en un extraño silencio. Las calles estaban desiertas, y las pocas personas que veía lo miraban con una mezcla de miedo y desconfianza. Finalmente, un anciano le indicó la ubicación de la casa de Ethergrave, una vieja cabaña al borde de un bosque. La cabaña parecía abandonada. La puerta estaba entreabierta, y el interior estaba cubierto de polvo y telarañas. En el centro de la sala principal, una computadora vieja parpadeaba con una tenue luz. Álvaro se acercó con cautela, notando que la pantalla mostraba un contrato inteligente que aún estaba activo. El nombre del activo era claro. Fragmento del vacío, EVIS 2. Con manos temblorosas, intentó interactuar con el contrato, pero un mensaje emergió en la pantalla. El precio es tu sangre. Un grito inhumano resonó en el bosque, y la figura del NFT apareció fugazmente en el reflejo del monitor, sus ojos brillando como faros en la oscuridad. Álvaro entendió que no estaba solo en esa cabaña. El grito que resonó desde el bosque hizo que la sangre de Álvaro se congelara. Su instinto le pedía huir, pero algo, quizás el deseo desesperado de terminar con esta pesadilla, lo mantuvo anclado frente a la vieja computadora. La pantalla parpadeó nuevamente, y ahora un nuevo mensaje apareció en letras rojas. Si tomas el fragmento, cruzarás al vacío. Solo así podrás sellarlo. Álvaro sabía que ya no había marcha atrás. Sentía que el tiempo estaba en su contra y que esa entidad que lo perseguía estaba más cerca con cada segundo. Respiró hondo, movió el cursor tembloroso y seleccionó la opción para reclamar el fragmento. Pero antes de confirmar, una advertencia final apareció en la pantalla. Advertencia: el precio será tu conexión al mundo real. Sin entender del todo lo que significaba, Álvaro presionó aceptar. La computadora emitió un chillido agudo, y una ráfaga de aire frío recorrió la cabaña. De repente, la pantalla se iluminó con un torrente de imágenes caóticas. Paisajes pixelados, figuras distorsionadas, rostros humanos gritando en silencio. Álvaro sintió como si su propia mente fuera arrastrada hacia ese torbellino digital. Entonces, todo se apagó. Cuando abrió los ojos, Álvaro ya no estaba en la cabaña. Se encontraba en un espacio extraño, como si estuviera atrapado dentro de un sistema operativo corrupto. El suelo era un vacío oscuro salpicado de líneas de código que se extendían hacia el infinito. Sobre él flotaban fragmentos de datos, imágenes, sonidos y rostros que parecían congelados en una mueca de sufrimiento eterno. De pronto, una voz resonó en su cabeza, metálica y hueca. Bienvenido al vacío. Has cruzado la puerta. Ahora eres parte del sistema. Álvaro miró a su alrededor y vio la figura humanoide del NFT, ahora mucho más definida. Su rostro, una mezcla de sus propios rasgos y algo inhumano, lo observaba con una mirada fría. La figura extendió una mano hacia él, y cuando Álvaro intentó retroceder, sintió que su cuerpo no respondía como antes. Miró sus manos y vio que su piel comenzaba a pixelarse, descomponiéndose en pequeños bloques de datos. «¿Qué está pasando?», gritó, pero su voz sonaba como un eco distante, como si ya no le perteneciera.
La figura respondió con un tono implacable. Eres el último fragmento. Álvaro entendió entonces el significado de la advertencia. Para sellar el vacío y detener la maldición, tendría que convertirse en parte de él. El NFT no era solo una obra de arte digital, era una prisión, y él estaba destinado a ocupar el lugar final dentro de ella. Sin más opciones, Álvaro dio un paso hacia la figura. En cuanto sus manos se tocaron, un dolor indescriptible atravesó su ser, como si cada átomo de su cuerpo estuviera siendo arrancado y convertido en datos. Las líneas de código que formaban el paisaje comenzaron a converger, encerrándolo a él y a la figura en una espiral infinita. Antes de desaparecer por completo, Álvaro pudo sentir un instante de paz. La figura humanoide se desvaneció junto con él, y el vacío comenzó a cerrarse. En algún lugar, en el mundo real, la imagen del NFT desapareció de todas las plataformas, dejando tras de sí solo un mensaje críptico que aparecía en la pantalla de quienes intentaban buscarlo. Puerta cerrada. Acceso denegado. Semanas después, la leyenda del NFT maldito se desvaneció de los foros, reemplazada por nuevas modas y rumores. Pero algunos usuarios afirmaron que, si escuchabas con atención, podías oír los susurros de Álvaro en la estática de tu computadora. Otros aseguraban que, en ciertos momentos, cuando el monitor parpadeaba, podías ver brevemente su rostro, atrapado para siempre en el código. Y en lo profundo de la blockchain, en un contrato olvidado, las últimas líneas de código permanecían inactivas, esperando a que alguien, en su curiosidad insaciable, volviera a abrir la puerta. El dolor de descomponerse en bloques de datos no era físico, sino existencial. Álvaro podía sentir su conciencia flotando en un mar infinito de información, fragmentada pero aún presente. No estaba solo. Ecos de otras almas, de otras víctimas, resonaban en el vacío. Voces susurrantes, algunas rogando ayuda, otras murmurando secretos incomprensibles. Entre todas ellas, una sobresalía, profunda y autoritaria. Eres diferente. No eres como los demás. Era la misma voz que había escuchado antes, la del NFT. Pero ahora, resonaba como si viniera desde todos los rincones del lugar. Álvaro intentó responder, pero las palabras salían como ruido digital, incomprensibles incluso para él mismo. La figura humanoide reapareció frente a él, aunque ahora no era un ente sólido. Su cuerpo estaba formado por código en movimiento, como si estuviera en un estado de constante transformación. ¿Qué quieres de mí?, pensó Álvaro, y esta vez la voz en su mente pareció proyectarse, lo suficiente como para ser entendida. La figura respondió, su tono mezclado con un eco de múltiples voces. El fragmento final no cierra la puerta. Se transforma en la llave. Tú no estás aquí para sellar el vacío, sino para gobernarlo. El corazón de Álvaro, si aún tenía uno, latió con fuerza. Gobernar el vacío. No era lo que había esperado, pero en algún rincón de su mente, una idea empezó a germinar. Si podía dominar este lugar, tal vez podría usarlo para salir o al menos, reescribir las reglas del sistema. Mientras exploraba el vacío, Álvaro comenzó a comprender su estructura. Era un espacio intermedio entre el mundo real y el digital, una especie de limbo que existía gracias al código corrupto del NFT. Allí estaban atrapadas las conciencias de quienes habían caído bajo la maldición de Ebis, todas convertidas en energía que alimentaba al lugar. Álvaro también notó que no todo el vacío era caótico. Había zonas donde el código formaba patrones claros, como si intentara comunicarse con él. En una de esas áreas, encontró algo extraño, una especie de terminal flotante. Cuando se acercó, líneas de código comenzaron a desplegarse frente a él, y entre ellas apareció un nombre, ZeroZipper. Tú también estás aquí, pensó Álvaro, mientras intentaba interactuar con la terminal. La voz de ZeroZipper respondió, aunque sonaba distorsionada. Estoy, pero no como tú. Dejé un fragmento de mí en el vacío. Supe que alguien como tú llegaría. Álvaro no entendía del todo, pero había una claridad en las palabras de ZeroZipper que le daba esperanza. La terminal continuó. Hay un núcleo en el centro del vacío. Controla todo lo que ocurre aquí. Si logras llegar y acceder al núcleo, podrías reescribir las reglas. Podrías salir. El viaje hacia el núcleo no fue fácil. Álvaro enfrentó desafíos constantes. Cada paso que daba parecía atraer la atención de otras entidades atrapadas en el vacío, algunas de ellas completamente consumidas por la corrupción. Se movían como sombras distorsionadas,
atacándolo con fragmentos de datos que desgarraban su conciencia. A medida que avanzaba, las voces en el vacío se volvían más claras, más personales. Voces que conocía, de personas que había perdido contacto hace tiempo. En un momento, escuchó el susurro de su madre, rogándole que volviera a casa. Luego, la risa de un amigo de la infancia que había fallecido años atrás. Era como si el vacío estuviera utilizando sus recuerdos para manipularlo. Pero Álvaro resistió. Cada vez que sentía que iba a ceder, se repetía a sí mismo: esto no es real. Solo son ecos. Finalmente, después de lo que sintió como días o tal vez minutos, el tiempo era irrelevante allí, llegó al centro del vacío. Frente a él se alzaba una gigantesca estructura de código puro, pulsante, como un corazón que bombeaba energía hacia todos los rincones del lugar. Álvaro supo de inmediato que este era el núcleo. Cuando intentó interactuar con el núcleo, la figura del NFT apareció una vez más, bloqueándole el camino. Pero esta vez, ya no parecía un oponente invencible. Su cuerpo de código era inestable, fragmentado. «¿Crees que puedes tomar el control?», dijo la figura, su tono lleno de burla. «El vacío no es un sistema que puedas gobernar. Es una entidad que se alimenta de tu existencia. Si accedes al núcleo, te convertirás en parte de mí para siempre». Álvaro no retrocedió. «Prefiero arriesgarme a quedarme atrapado sin intentar nada». La figura atacó, lanzándose hacia Álvaro en un último intento por detenerlo. Pero Álvaro había aprendido a adaptarse al vacío. Usando su propia energía, logró desviar el ataque y lanzarse hacia el núcleo. Extendió sus manos, o lo que quedaba de ellas, y tocó la estructura pulsante. De inmediato, una descarga de información inundó su mente. Vio el verdadero propósito del vacío, el sufrimiento de quienes estaban atrapados, y la razón por la cual había sido creado. También vio una posibilidad. Podría cerrar el lugar, liberar a las almas atrapadas y destruir el NFT de una vez por todas. Pero había un precio. Para hacerlo, tendría que sacrificar lo que quedaba de su propia conciencia. Cuando Álvaro tocó el núcleo, su mente se convirtió en un torbellino de recuerdos, voces y códigos que intentaban fragmentarlo por completo. Pero entre el caos, vio algo más: una puerta. Era pequeña, apenas perceptible, pero representaba una salida del vacío. Solo había un problema: para abrirla, debía redirigir toda la energía del núcleo, lo que significaba destruirlo, junto con el vacío y todo lo que existía dentro. La figura humanoide del NFT apareció de nuevo, esta vez visiblemente debilitada. Su forma parpadeaba, sus líneas de código se fragmentaban como un espejo roto. «Si destruyes esto, destruirás a todos los que están aquí, incluido tú». Álvaro dudó por un instante. Podía sentir las almas atrapadas suplicándole que las liberara, mientras el vacío intentaba tentarlo con promesas de poder infinito. Pero entonces recordó las palabras de Zero Zipper: «El núcleo controla todo lo que ocurre aquí. Si logras acceder, podrías reescribir las reglas». Tomando una última decisión, Álvaro canalizó toda su energía hacia el núcleo, inyectando una línea de código que él mismo escribió en un momento de lucidez: «Liberar a todos». El núcleo comenzó a desmoronarse, el vacío se estremeció como si se resistiera, y las almas atrapadas se convirtieron en haces de luz, escapando hacia algún lugar desconocido. La figura humanoide gritó, su voz resonando como un eco eterno: «Esto no termina aquí. Siempre habrá otro portador». Y con esas palabras, desapareció. Álvaro sintió como su conciencia comenzaba a desvanecerse. Por un momento, creyó que también desaparecería junto con el vacío, pero en el último instante, se encontró de vuelta en su habitación. La pantalla de su computadora estaba apagada, y el NFT ya no estaba en su cartera digital. Todo parecía normal, salvo por un pequeño detalle. En la esquina de su escritorio, un fragmento de papel con un código escrito a mano que no recordaba haber visto antes. Lo tomó entre sus dedos temblorosos y lo leyó. «A veces, los verdaderos monstruos no están en el vacío, sino entre nosotros». Con esas palabras grabadas en su mente, Álvaro apagó su computadora y se prometió nunca más acercarse a los rincones oscuros de la blockchain. Pero en algún lugar del mundo, el código corrupto del NFT seguía vivo, esperando a su próxima víctima. Y así termina esta perturbadora historia. ¿Qué harías tú si un simple clic en un NFT pudiera cambiar tu destino para siempre? Si te gustan relatos como este, no olvides suscribirte a Algoritmo del Miedo,
donde exploramos lo más oscuro de la tecnología y el terror. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Deja un like si esta historia te hizo pensar 2 veces antes de abrir tu computadora y comparte tus teorías en los comentarios. Y si quieres seguir explorando el lado más inquietante del mundo digital, no te pierdas el siguiente video que hemos preparado especialmente para ti. Nos vemos en la próxima entrega, si te atreves.